Mesociclo básico general. Venimos de un periodo de transición, un periodo de descanso activo, donde es probable que muchos de vosotros hayáis realizado otro tipo de actividad complementaria, ir en bicicleta, nadar un poquito, y estemos deseando ya iniciar la preparación específica de este medio maratón. Pues bien, voy a comentaros en qué consisten estas próximas 3 semanas de este periodo inicial. Un periodo en el que vamos a notar cómo vamos a ir incrementando la carga de manera muy progresiva. Es un periodo de inicio, un periodo muy natural, y voy a comentar las características de cómo va a estar dividida la semana. La semana queda estructurada del siguiente modo. Los lunes y los viernes vamos a realizar 2 días de descanso. Recordemos que el descanso forma parte del entrenamiento. Es precisamente en el descanso donde generamos las adaptaciones tanto cardiovasculares como fisiológicas y por tanto realizamos la mejora. A partir de ahí empezamos el entrenamiento semanal con los martes y vamos a realizar un pilar fundamental que nos va a acompañar durante toda la planificación. Vamos a realizar el trabajo de fuerza y el trabajo de tonificación. Recordemos que tenemos que trabajar muy bien nuestra compensación, nuestro equilibrio muscular para realizar un excelente trabajo de prevención. Los miércoles en este periodo vamos a hacer un entrenamiento de cambios cortos, de 30 segundos, de 45 segundos, de 1 minuto, donde jugaremos también con distintos tiempos de recuperación activa, por tanto daremos un estímulo diferente. Los jueves y los domingos vamos a empezar a realizar nuestro entrenamiento de capacidad aeróbica, un entrenamiento fundamental para que tengamos la suficiente resistencia para poder soportar el día 27 de octubre los 21 kilómetros. Tenemos que realizar el entrenamiento al ritmo constante en función del objetivo de marca que cada uno haya realizado, y a medida que vayan avanzando las semanas veremos cómo vamos incrementando esta cantidad de tiempo que vamos a ir corriendo. Y por último, el entrenamiento de los sábados. En este caso, en este ciclo de 3 semanas que vamos a realizar, vamos a hacer un fartlek donde vamos a jugar, donde vamos a pasarlo muy bien, vamos a salir de la monotonía de los rodajes y vamos a realizar un entrenamiento que vamos a combinar tiempos un poco más intensos con tiempos de recuperación. En definitiva, como veis, una estructura de semana donde vamos a ir trabajando diferentes zonas metabólicas de entrenamiento para conseguir muy bien el trabajo de la compensación. Pero quiero lanzar un par de consideraciones. Estamos todavía en el mes de agosto, acabamos de iniciar, posiblemente muchos de vosotros estéis de vacaciones, por tanto vamos a combinar el periodo vacacional con este periodo de inicio de entrenamiento que es un binomio extraordinario. Y en segundo lugar, estamos todavía en un periodo de muchísimo calor. Lo que quiero decir es que por favor tengamos en cuenta la hidratación. Debemos estar bien hidratados durante el periodo de entrenamiento e incluso durante el resto del día, y si es posible que realicemos el entrenamiento o bien a primera hora de la mañana o bien a última hora de la tarde para evitar las horas centrales del sol. Muchísima suerte, espero que vaya todo muy bien, muchísimo ánimo, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.